La probabilidad de que se desarrolle diabetes depende de una combinación de factores de riesgo, como los genes y el estilo de vida, aunque no se pueden cambiar ciertos factores como los antecedentes familiares, la edad o el origen étnico. Sí se pueden cambiar los que tienen que ver con la alimentación, la actividad física y el peso. Estos cambios en el estilo de vida pueden afectar la probabilidad de desarrollar diabetes. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Cada año crece el número de personas que tienen un diagnóstico de diabetes. Hay algunos aspectos vinculados a la alimentación, otros al aspecto racial, como ya nos decía Daniela Rodríguez Morazán, y hay aspectos que no se pueden modificar, definitivamente. Se encuentra con nosotros el doctor Javier Bravo, con quien vamos a conversar en los próximos minutos sobre todos estos aspectos que predisponen a este diagnóstico, que para algunas personas es una sentencia de cambio para toda la vida, porque implica una serie de cuidados especiales y, por qué no decirlo también, de medicación. Bienvenido a su casa, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista, hablar de diabetes, pues sabemos que es un trastorno metabólico que implica lo que es los altos niveles de glucosa en la sangre, y si ese paciente tiene factores de riesgo, esta enfermedad puede ser aún mortal y llevar a la muerte. Es por eso que es importante identificar los factores de riesgo en estos pacientes para poderle proporcionar una medida e intervenir tanto las complicaciones y a la misma vez tener un buen control, ¿verdad?, de la misma enfermedad. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos la edad. Se habla que los pacientes, que las enfermedades se diagnostican más o menos entre la edad de 30 a 40 años, si tienen otro factor de riesgo como es el sobrepeso, pero es más frecuente aún en las personas de la tercera edad. Otro factor de riesgo son aquellos pacientes que son hijos de madre y de padre diabético. Aumentan más el riesgo de padecer de diabetes de un 3 a un 5 veces más de una persona que no es hijo de un padre de una madre diabética. Otro factor de riesgo que no es modificable también es las pacientes que tienen antecedentes de diabetes o aquellos pacientes que tienen genes, ¿verdad?, que van a provocar lo que es la diabetes. Y por último, aquellas otras pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Muchas mujeres que se le diagnostican problemas de quiste en el ovario a la edad de 13, 14, 20 años, estas pacientes, si no se tratan a tiempo, pueden surgir un trastorno metabólico, un aumento de lo que es los niveles de glucosa en sangre, producto que disminuye lo que es la función de la insulina como tal. Y esto puede conllevar a una posible diabetes y aumentar aún más el riesgo. Por eso hay que echarle ojo a esas pacientes, hay que verlas de cerca, porque piensan pues de que no van a desarrollar diabetes. Sí van a desarrollar si no se tratan de manera cercana. ¿De qué forma el sobrepeso incide de manera significativa de un diagnóstico de este tipo? Porque hay personas que de alguna manera tratan de cuidarse pero no consiguen bajar. Exactamente, eso sería uno de los factores no modificables. Que es el sobrepeso, la obesidad, inclusive lo que le llamamos obesidad abdominal, porque algunos pacientes son delgados de aquí, de la parte del hombro, y tienen pues aumento de lo que es el abdomen. Entonces esos pacientes también tienden a padecer de diabetes a largo periodo si no se cuidan. Para calcular más o menos el sobrepeso y la obesidad, pues solo se hace una fórmula matemática que es el peso, ¿verdad?, sobre la talla al cuadrado, y allá hay unos rangos definidos de que si ese paciente puede presentar diabetes en un lapso de 5 a 10 años. Pero si ese paciente modifica el peso, la diabetes puede ser que le aparezca, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Hay una comunicación telefónica a través del 22-22-7808. Acción 10 en la mañana, buenos días. Buenos días, caballero. Adelante, Óigame, le escuchamos. Yo soy diabético, tengo una neopatía diabética y necesito si el doctor me puede dar una consulta. Claro que sí. ¿Cuántos años tiene usted ahorita? 55, caballero. 55. ¿A qué edad le dieron ese diagnóstico de la diabetes? Tenía 30 años. Tenía 30. Por favor, manténgase en línea para tomar sus datos personales. Están preguntando, buenos días Mario, doctor Javier. Mi esposa tiene 7 meses de embarazo y le detectaron diabetes gestacional. ¿Eso es complicado? ¿Se puede curar?
De esto es lo que hablamos, esto es un factor de riesgo. Esa paciente se puede mejorar en el momento, no es complicado siempre y cuando lleve las medidas como son del tratamiento. Sí. Pero una vez que ya salga del embarazo, esa paciente tiene aún más el factor de riesgo de desarrollar diabetes si no sigue las medidas como deben de ser los ejercicios, la alimentación y no aumentar de peso, pues. ¿Qué debe hacer en este momento en que pues está en ese proceso de gestación? Sabemos que no quiere afectar al bebé, que no puede tomar quizá una medicación fuerte, pero que tampoco quiere caer en una condición de diabética permanente, de diabética crónica. Déjame decirte que las pacientes hoy en día embarazadas ya se están tratando con medicamentos orales y se están tratando con insulina. Es decir, que una paciente diabética que sale embarazada o que se le diagnostica la diabetes durante el embarazo, el tratamiento viene siendo el mismo. ¿Ves? Entonces, no existe, digamos, algún riesgo o algún problema que le vaya a pasar porque no tome tratamiento. Tiene que tomar tratamiento para el bienestar de la mama y para el bienestar del bebé. Hay comunicación telefónica. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Yo quería preguntarle al doctor a qué se debe el coma diabético, qué lo provoca y qué me puede orientar. El coma diabético. ¿De dónde usted nos llama en este momento? Sí, coma diabético. Mi mamá lo padece, tiene 52 años. 52 años. ¿Cómo no? ¿De dónde nos llama? De aquí, de Sabana Grande. De Sabana Grande. Por favor, manténgase en línea para tomar sus datos personales también. Claro que sí. El coma diabético es una complicación crónica de lo que es la diabetes. Estamos hablando que este paciente probablemente no mantenga sus niveles de glucosa en límites normales. Siempre andan arriba de 250, arriba de 300, 400. Y ese mantenimiento de la glucosa alta va alterando lo que es al nivel del sistema nervioso central, como es el cerebro y como es el corazón. Entonces, el paciente se logra clasificar, es una condición clínica un poquito crítica. ¿Cuándo podemos decir que un paciente está en un coma diabético? En dependencia quizá de la edad. Lo que pasa es que estos pacientes generalmente se tratan a nivel hospitalario. No es un paciente que ande circulando normalmente porque el azúcar se le elevó, sino que ya es algo que viene comprometiendo lo que es el estado general del paciente. Entonces, cuando se habla de un coma diabético, algo aún más, es una complicación mayor. Hablábamos de los factores de riesgo no modificables. De los modificables. Los modificables tenemos también el tabaquismo. Correcto. Se habla de que las personas que fuman más que otros pueden desarrollar a largo plazo lo que es diabetes, ya porque la nicotina tiene un efecto contrarregulador a la insulina, provocando que sus niveles de glucosa aparezcan también en sangre. Hay más consultas vía mensaje de texto. Buenos días, Mario, mi esposo es diabético y se está inyectando insulina, pero no se le controla. ¿Cuáles pueden ser las reacciones negativas de aplicarse estas inyecciones? Preguntan también, tengo diabetes desde 2006, ahora tengo neuropatía severa y también me da muchas alergias. Tengo 46 años. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de inyectarse insulina diariamente? Hablamos que el estándar de oro del tratamiento de la diabetes es la insulina. No existe una contraindicación en la cual no debemos de aplicar insulina en un paciente. Lo más seguro es que ese paciente tiene algún problema tanto en la aplicación como en la alimentación. Algo debe estar pasando ahí que sus niveles de glucosa pues no le bajan a su nivel normal. Porque lo que tenemos que hacer es ir modificando la insulina de acuerdo al peso del paciente y de acuerdo a los niveles de glucosa que vayan presentando a diario. Tenemos una última llamada telefónica. ¿No? Bueno, vamos a dar paso a unos mensajes de texto. Buenos días, quiero hacer una pregunta. Mi esposo es diabético y le salen unas pelotas en el cuerpo, a lo que llamamos diviesos. ¿Qué es lo que puede hacer si eso es parte o no de su condición de diabético? Esas son enfermedades normales que le pueden salir a cualquier paciente por una bacteria que se llama estafilococo o puede ser un estreptococo que se encuentra normalmente en la piel. Y sí, obviamente el diabético pues a veces disminuyen sus defensas y con facilidad pues adquieren procesos infecciosos en la piel. Aquí vemos en pantalla el teléfono de Z Medical. Son los números a los que usted puede marcar a partir del día de hoy o cuando usted quiera. Si tiene mayores dudas sobre esta situación, de cuáles son los factores de riesgo, tanto los que son modificables como los no modificables, es importante estar informado, sobre todo si en nuestros hogares hay antecedentes de personas con diabetes, porque es una enfermedad que si no se controla puede llegar a ser incapacitante o incluso mortal, independientemente de la edad que usted tenga. Es importante cuidarse mucho. Agradecemos sus buenos consejos. Los teléfonos permanecen ahí en pantalla. Cualquier duda, ya sabe, puede llamar
Doctor Javier Bravo, diabetólogo.